que no es simplemente la historia de un escritor que dijo, voy a escribir un cuento sobre nuestra nación. No, porque fíjense que esa historia revela el pacto de la gracia, revela el trato bondadoso de Dios con los auténticos creyentes de Israel. Pero es una bendición que llegó a salpicarnos a nosotros. Y cuando trabajemos comparando el Génesis como lo interpretó la iglesia primitiva, oiga, nos vamos a sorprender que el Génesis sirve para la fe cristiana, el Éxodo sirve para la fe cristiana. Por eso cantamos himnos del Éxodo, ¿ah? Por eso cantamos coritos del Éxodo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó en la mar. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Tal vez nosotros, dependiendo del ideal político, ¿verdad? Pudiéramos tener canciones de Cristóbal Colón o de los españoles o de los americanos, dependiendo de la ideología política. Pero por eso cantamos canciones del Éxodo. Y es interesante que en un viaje que hicimos a Egipto, yo le dije a los hermanos que andaban conmigo, no se les ocurra cantar ese corito Jornada del Mundo. Pero cuando íbamos de camino, pues ellos se acostaron a dormir y el guía agarró el micrófono, que era un egipcio. Dice, oiga, pero ustedes no son evangélicos, canten. Y yo le dije, ¿qué te gustaría que cantemos? Y dice, canten ese corito, dice, echó a la mar quien los perseguía, cinética. Y dice, chico, pero si eso habla mal de usted. Dice, no importa, cántenlo, a mí me gusta. A él le gustaba, bueno, pues vamos a cantárselo, si te gusta te lo cantamos. Ahora, el Génesis también demarca que la historia de la nación de Israel comenzó en el macro. Comenzó en Adán. Pero en Adán se desvirtuó, se echó a perder y entonces tuvo que recogerse ¿en qué? En el micro. Pero con una esperanza para el macro. Porque en esa nación iban a ser benditas todas las naciones. Mire, ese era el enojo de Jesús con el pueblo de Israel, con los religiosos. Ustedes salen a hacer a un gentil prosélito y lo convierten 10 veces en hijo del infierno. Porque ya sencillamente ustedes distorsionaron el propósito de Dios. Es verdad que en Adán el mundo se perdió, pero en Israel se demarcaron las grandes promesas de Dios para el mundo. En ti serán benditas todas las naciones. Así que de esta forma el Génesis queda hablando de la formación de una gran nación. Esa es la meta final del Génesis. La meta final del Génesis es hablar de la nación de Israel. Y usted va a ver que tan pronto terminamos el Génesis, inmediatamente nos ubican ¿dónde? En el origen del pueblo, de la nación. Ahora vamos a decir cómo vino ¿qué? La promesa cumplida. Y la promesa cumplida vino en un momento dado cuando había un hombre llamado Moisés que estaba pastoreando unas ovejas y de repente se le apareció una zarza. Y la zarza una voz y la voz dando una orden. Y la orden exigiendo implantarse de inmediato. Y una vez se implanta la orden, Dios se encarga de que esa orden se cumpla. O sea, es la historia de un pueblo, es la historia de una gran nación. Ahora, ¿qué temas teológicos uno puede descubrir de Génesis? El primero de ellos: la creación obedece a un plan y a un orden divino, y la creación es buena. Pues todo lo que Dios hace es bueno. Eso de que hay que matar al hombre para acabar el mal, no. Lo repito, eso de que hay que acabar al hombre para acabar con el mal, no es verdad.
hay que acabar con el mal para bendecir al hombre. Y ese es un mensaje que todavía los cristianos no lo tenemos muy claro. Fíjense que el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, si mal no recuerdo, si cito mal me perdona, pero en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 21, si mal no recuerdo, ¿verdad? 12:21, al final dice, no seas vencido de lo malo, ¿verdad? No es míralo, oye, la pegué. Algún día iba a decir un texto bien dicho. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué? Vence con el bien el mal. O sea, por lo general el cristianismo apunta a que Dios va a acabar con el ser humano para acabar con el mal. No. La consigna no es esa, la consigna es acabar con el mal para bendecir al ser humano. Y lo encontramos precisamente en la carta de Pablo a los Efesios, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, que yo a veces sufro de unos dolores y de unas ansiedades cuando escucho a gente que empiezan entonces a espiritualizar todo el texto de Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, y allá aparecen los generales de las guerras espirituales, y los coroneles, y los comandantes, y se empiezan a repartir, y digo, Dios mío, pero ¿por dónde andan? Si no es por ahí que la Biblia quiere meternos. Es que el hombre de Dios vence las fuerzas del mal, cuando en lugar de decir mentira, habla verdad, cuando en lugar de ser injusto, es justo, cuando en lugar de ser violento es pacífico. Jesús me dice, espérate, pero ¿por dónde se fue esta gente? Se perdieron el propósito escritural, perdieron el propósito de la Sagrada Escritura. El plan de Dios se pierde con estos embelequeros que empiezan entonces a hablar de guerra espiritual y a copiar los conceptos mundanales. Es lo peor, copian entonces los conceptos mundanales, entonces crean soldados de guerra espiritual, sargentos de guerra espiritual, tenientes segundos de guerra espiritual, tenientes primeros de guerra espiritual, comandantes, generales, y ¿qué es esto? Se perdió el mensaje. Entonces empiezan a haber diablos y demonios en los cuadros y en la figura, y me encontré con una hermanita no hace mucho, me dijo, mire, yo tengo un cuadro precioso, pastor, un cuadro que yo lo compré en Europa y me costó un montón. Y aquí vinieron unas hermanas y una dijo que veía en ese cuadro un demonio y me encogió el cuadro y me lo desbarataron. Tú me tenías que haber llamado a mí, yo me lo hubieras regalado, yo me lo llevaba con todo el demonio. En el camino yo le decía al demonio que se saliera del cuadro. Muchacho, bájate, salte de ese cuadro, demonio. ¿Cómo lo va? Porque caemos en esa trampa. Es como el amigo mío que yo estaba en Santurce, un joven de la iglesia que yo pastoreaba, y yo tenía un hambre, mire, de esas hambres que dan bajones de azúcar, ¿verdad? Y le dije, mira, yo tengo que comerme algo. Yo me siento como si se me estuviera bajando el azúcar. Me dice, aquí no hay nada, y lo que hay es ese negocio, pero mira ese Buda que hay, ese no reprenda al diablo, ahí no entro yo. Y es que tú no vas a entrar ahí. No, yo no entro ahí, pues yo voy a entrar. Ya te ves. Y entré y le pasé por el lado al Buda y me senté en el restaurante y pedí comida y el bombo afuera, ¿no? Eso es inseguridad. No quiso comer, ¿no? Cuando yo salí, le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, yo no como ahí. ¿Tú no viste ese demonio que cae? ¿Cuál demonio? Mira ese demonio que cae. Le digo, óyeme, tú le estás dando la autoridad que la Biblia no le da. Y cantamos, Dios es de Jesús. La Biblia dice, tiene manos y no palpa, ojos y no ve, boca y no habla, pies y no camina, barriga y no tiene intestino. ¿Cómo es posible que tú vayas a pensar tú le estás dando vida a algo que la Biblia no le da? ¿Verdad? Pues ya me perdí la oportunidad de comer. Bueno, pues no aprendiste una verdad bíblica, pero la perdió sin poder comer. Así que el otro mensaje que nos presenta